reunimos a un grupo de personas para ayudarles a transformar algunos hábitos de su vida. ¿Listos? ¿Quiénes han tenido que trabajar sin poder tomarse una pausa? Hoy pueden descansar. Los que quisieran comer más saludable, pero sienten que es muy costoso. Sí, es posible. Quienes más de una vez han intentado hacer ejercicio, pero no han podido sacarle el tiempo. Vamos, hoy es el día. Los que siempre están para los demás, pero no se atreven a contar sus problemas. Hoy pueden hablar de ellos. Y ahora, adelante los que desde hoy le darán un lugar más importante a su propio bienestar. En Sura, creemos que entre tantas prioridades, tú eres la primera. Por eso creamos Vive Más, un programa que te ayuda a crear hábitos saludables mientras te premian. Buenos días, siendo las 11:04 de la mañana, les damos la bienvenida a Tu Experto en Vivo Sura, un espacio hecho específicamente para ustedes. Y como es para ustedes, los invito a que hagan sus preguntas, a que opinen, a que nos escriben en este chat también sobre las dudas que tengan, también las inquietudes o los temas que quieren tratar también en un streaming como estos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que todos conocemos a alguien que tiene un cigarrillo electrónico, que está con el vape todo el tiempo, que está con sus fragancias favoritas y que en todo lado lo está utilizando. Pero entonces, ¿será que es seguro, que es mejor que el cigarrillo, que no es tan nocivo? Hoy vamos a hablar de todos estos temas y ustedes escríbanos qué es lo que opinan sobre este tema y lo vamos a desmitificar aquí en la medida de lo posible. Para hablar de este tema tenemos a Juan Carlos Sánchez, un invitado muy especial para nosotros. Él es médico cirujano, toxicólogo y experto en todo este tema del vapeo. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy y bienvenido. Diego, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muy dispuesto a resolver todas las dudas que obviamente se vayan presentando en el transcurso del programa. Claro que sí, yo creo que hay muchas personas que están interesadas en este tema porque, como lo decía al principio, hay bastantes contextos en los que ya tenemos estos cigarrillos electrónicos, este vape, y estamos caminando en cualquier parte de las ciudades y estamos oliendo estas fragancias y decimos, bueno, huele muy rico, pero ¿será que entonces tiene un impacto muy parecido al tabaco, al cigarrillo? Hoy vamos a ver eso. Juan Carlos, comencemos con un contexto. ¿Esto de dónde surgió? ¿En qué momento llegó a Colombia? Muy bien, entonces el contexto básicamente se da para este nuevo siglo, sí, donde después de una política importante de control del uso del cigarrillo, una política a nivel mundial que generó la Organización Mundial de la Salud, terminando el siglo pasado, la industria tabacalera migró a ciertos dispositivos para tratar de continuar el uso del tabaco, de la nicotina, tal vez variando como la presentación. Entonces surgieron ciertos aparatos que en algún momento también se utilizaron desde el punto de vista médico para tratar de desestimar el uso del tabaco, del cigarrillo como tal, y para controlar ciertos factores de riesgo en personas que ya tenían algún tipo de impacto negativo en su salud por muchos años de la exposición al humo del cigarrillo. Entonces surgen inicialmente para el año 96-97 unos aparatos, uno muy clásico que es el Volcano, que es del tamaño casi de una licuadora, que utilizaba agua destilada y unas resistencias para calentar hojas de tabaco, hojas de cannabinoides, y se utilizaba en una especie de bolsa reservoria. Ahí se hacía una concentración especial de lo que podría en ese momento concentrar de esas hojas de tabaco, cannabinoides o de otro tipo de plantas, y eso disminuía supuestamente el riesgo sobre todo de la combustión del tabaco a nivel pulmonar. Sin embargo, grandes empresas utilizaron como este invento novedoso para tratar de llevarlo a otro tipo de población y mantener, como te dije, el uso de la nicotina. Entonces ya casi que para el 2008-2009 empezamos a ver ya los famosos dispositivos o cigarrillos electrónicos, que es una versión mucho más pequeña y casi portátil de ese primer dispositivo que se inventó para el año 96-97. La gran dificultad era eso, básicamente, primero la resistencia y el manejo de la nicotina, que generaba también ciertas dificultades, no solo porque había unos cartuchos especiales y
otro tipo de elementos que no eran como tan fáciles de utilizar para la gran mayoría de los usuarios. Y adicionalmente con el tiempo entonces ya se fueron aprovechando la tecnología, fueron modernizando, mejorando el diseño para lo que básicamente tenemos hoy, que lo tenemos casi que desde 2015, 2016, productos muy novedosos, ergonómicos, muy llamativos, de múltiples colores, múltiples presentaciones, que ya no utilizan resistencias, sino que utilizan baterías de litio y unos dispositivos de calentamiento de los líquidos mucho más modernos que lo hacen en milisegundos. Entonces eso es lo que hoy básicamente conocemos como vaporizadores, vape, vapo vape, que es lo que vemos tan abiertamente en este momento y que pues desde el punto de vista médico, lastimosamente, tenemos una exposición muy general sin medir como las consecuencias de cada uno de los usuarios en razón del uso y de la exposición. Bueno, más adelante vamos a hablar de esas implicaciones que tiene el uso del cigarrillo electrónico y el vapeo en la salud de las personas. Pero esto, al ser tan nuevo, Juan, me llama mucho la atención. No sé si hay una legislación, si de pronto se está controlando de cierta manera o si hay de pronto alguna recomendación en los empaques que si se tiene con los cigarrillos, si se tienen con el tabaco. Yo sé que, por ejemplo, en los aviones ahora sí se está diciendo que tampoco está permitido el cigarrillo electrónico. Entonces, pero hablemos un poquito más de eso para conocer esa legislación del cigarrillo electrónico o del vapeo en Colombia. Muy bien, entonces, aquí hay un espectro muy grande, ¿cierto?, en razón de estos dispositivos electrónicos dispensadores de nicotina. Tenemos unos dispositivos que son calentadores de tabaco. Esos están como muy aparte y corresponden en este momento a un porcentaje muy pequeño en la gran mayoría de los usuarios. Esos son los que vemos con unos cigarrillitos como pequeños, que también tienen un diseño muy llamativo, pero que no son como tan agradables en razón del olor y también por el tipo de uso y lo que necesito. En los vapos, los vape, lo que vemos ahora, Colombia ha tratado desde hace mucho rato de establecer una regulación bien específica siguiendo ciertos lineamientos mundiales, especialmente lo que dicta la FDA en Estados Unidos o lo que está en países como Canadá pues, o Norteamérica y ciertos países de Europa. Lastimosamente no hemos podido llegar como a algo bien específico y estos productos se aprovechan de esa franja gris que hay en razón de los controles, sobre todo para el acceso de los menores de edad. Hay una gran dificultad. Y si miramos también en los empaques, como estos productos son hechos en su gran mayoría en Asia, entonces las especificaciones, las contraindicaciones, los componentes, incluso también lo que hay en razón de los riesgos para la salud, no está tan claro en la gran mayoría de los productos. Esa es la dificultad que tenemos en este momento y eso es lo que está implicando también ciertos factores de riesgo para los diferentes usuarios o para la gente que está comprando o está utilizando esto frecuentemente. Totalmente, Juan, y además lo que decías ahorita, y es que tienen formas muy atractivas, también los colores, los olores, las fragancias, y esto se une muchísimo al tema de estatus, al tema también pues como de una aceptación social o ser parte de pronto de un grupo social en que esto es mucho más aceptado o de pronto lleva bien o es cool, como de pronto también se puede como entender estos espacios y los usos también que tiene el vapeo. Pero entonces, ¿esto no tiene cierta vulnerabilidad o de pronto deja expuesta una vulnerabilidad pues, a los jóvenes, a los niños? Sí, claro que sí. Y ahí es bien importante eso que estás hablando, Diego, porque hoy la población de mayor riesgo son los jóvenes, adolescentes y niños. Lastimosamente, con base en el mercado, y eso es algo que yo quiero hacer una invitación a los padres de familia, a los adultos, tutores, que es un ejemplo que por lo general hago en los colegios y en los otros grupos donde hacemos este tipo de presentaciones o acompañamiento. Entonces, que enciendan su dispositivo electrónico, su computador, su tableta, enciendan la georreferenciación y busquen cerca de su hogar o su oficina, busquen
tiendas de vapeo que les puedan llevar algún tipo de domicilio y se van a dar cuenta y se les va a llamar la atención de la oferta que hay en este momento para todo público para y sin ningún gustos, tipo de los restricción. colores. Lo que quieras lo puedes pedir a domicilio las 24 horas. Entonces ahí es incluso que cuentan muchos padres de familia, es muy difícil, por ejemplo, porque que es lo que vemos en los colegios, entre varios alumnos compran uno y se los van rotando en la semana mientras el dispositivo tiene la suficiente carga o concentración como para ser utilizado. Entonces, la mayor vulnerabilidad sigue siendo nuestros menores de edad. El control es muy complejo por la gran oferta que hay en este momento en la ciudad, en toda el área metropolitana, y obviamente porque ya son elementos que el costo por la oferta ha bajado muchísimo y tenemos de todos los gustos. Hay una gama impresionante en sabores, en olores, en composición, en mezclas, en lo que usted quiera. Incluso los más avanzados tienen ya cierta luz LED que se utiliza mucho en las discotecas porque titila o brilla según la música que esté sonando durante la rumba. Entonces son productos extremadamente llamativos donde el enganche básicamente está para los jóvenes. Totalmente, pero bueno, ya hablamos entonces de esa parte de lo que llama la atención, lo vulnerables que también son las personas y los jóvenes y los niños también como a estos cigarrillos electrónicos, al vape, pero también es importante ver esas implicaciones en la salud de las personas, que ya en un momento vamos a hablar de eso, pero tenemos algunas preguntas, Juan, ya las personas están haciéndonos sus preguntas aquí, y es que Stephanie Martín nos dice, ¿es posible que vapear cause enfermedades mentales como la ansiedad? Excelente pregunta, Stephanie, y es algo muy, digamos, es frecuente en la consulta, porque básicamente, si bien es muy complejo diferenciar los cambios comportamentales o todo lo que está generando en la transición de infancia, preadolescencia, adolescencia, adulto joven, en ciertos individuos, pues en el contexto familiar, es muy llamativo que, por ejemplo, los dispositivos que tienen altas concentraciones de nicotina, si bien la nicotina tiene una respuesta individual en cada uno de nosotros, en algunos individuos limitan mucho, por ejemplo, el control de impulsos, pueden generar episodios importantes de ansiedad, pueden generar dificultades en el control también o el sueño, la regulación del mismo sueño, incluso en el apetito. Todos esos son efectos que tienen no solo la principal sustancia, entre comillas, de la gran mayoría de los bellos de los vapo, que es la nicotina, sino también los otros elementos que pueden tener este tipo de dispositivos, incluyendo, también está ahí algunos derivados de cannabinoides que nos hemos llevado sorpresas de algunos productos que dicen tener algunas concentraciones de CBD, pero hemos encontrado también que hay dispositivos con concentraciones importantes de THC, que es el componente pues, de mayor efecto psicotrópico de los cannabinoides, y sumados incluso con algunas mezclas de nicotina generan ciertos cambios importantes a nivel de la regulación no solo de emociones, sino también de los episodios de ansiedad que pueden presentar ciertos individuos. Además que también, Juan, es el imaginario que se tiene sobre estos dispositivos, sobre el vape, y es que relaja, tranquiliza, también que a través de los olores, que también puede ser como algo tranquilizador en las personas, pero también es importante entender lo que dice Juan, y es que puede tener inclusive las mismas contraindicaciones, por así decirlo, que tienen los cigarrillos, que tiene el tabaco, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Janet nos hace otra pregunta. ¿Qué podemos hacer con los adolescentes que les parece que es algo súper cool, pero que claramente les está haciendo manejos de ansiedad y adicción al uso? ¿Qué se puede hacer con los adolescentes? O de pronto, ¿qué llamado desde los padres, desde los cuidadores, de pronto las instituciones hacia los adolescentes y los niños? Muy bien. En la consulta que nosotros, la consulta que nosotros realizamos, cuando tenemos o estamos valorando pacientes con el uso del vape, el 80% de la consulta nuestra está por debajo de individuos por debajo de los 18 años. Estamos hablando, hemos tenido usuarios, casos muy complejos incluso con niños de 9 y 10 años que de manera experimental, exploratoria, han utilizado el vape de manera
frecuente del hermano de 14 o 15, y también obviamente los jóvenes que en el contexto escolar, en la rumba, en todo esto lo han venido también experimentando de cierto tiempo. La sugerencia, al menos, y también apoyado en ciertos estudios que se han hecho en Estados Unidos, digamos que la mayor proporción de usuarios de pacientes jóvenes de este tipo de elementos está por la baja percepción del riesgo, y porque obviamente son elementos muy llamativos, con muy buen olor, incluso algunos con un sabor característico de una gama importante de productos que van desde sabores de energizantes, los de moda, esencias florales, y también de todo lo que viene como de la industria alimenticia, que sabores de bombón, blueberry, de liche, frutas, lo que usted quiera. Entonces, la mejor estrategia para este grupo de usuarios sigue siendo la comunicación y el conocimiento individual de sus factores de riesgo. Y obviamente de por qué, porque cierto individuo no debería estar expuesto no solo a la nicotina, sino a los otros compuestos químicos que tienen este tipo de productos, que en la gran mayoría, volviendo a las preguntas iniciales, se desconoce, porque en el inserto, en la caja y en el tipo de producto, incluso en lo que está en la página, en lo que son las redes sociales o lo que está en la red de las diferentes marcas, no se profundizan las características de los elementos que componen esto. Entonces, la comunicación y el conocimiento individual obviamente nos da la posibilidad de valorar cierto riesgo cuando me expongo a este tipo de elementos. Perfecto, Juan. La comunicación y también la educación al respecto de estos dispositivos, este vape o el cigarrillo electrónico. Pero entonces, si ustedes conocen a una persona, de pronto una familia que esté pasando por este tema, que sus hijos quieran acceder al vape, al cigarrillo electrónico, y que de pronto alrededor todos piensen que es algo saludable, que no es algo nocivo, es importante que puedan compartirle este streaming, este habilitador que también puede servir para ellos, para que puedan de pronto compartírselos a ellos, lo pueden revivir en el momento que quieran en YouTube. Aquí mismo les comparten este mismo enlace y pueden volver a ver este streaming. Juan, entonces continuemos también con esas implicaciones en cuanto a salud mental y salud física. ¿Cuáles son esas implicaciones que muchas personas en este momento están inquietas, pues, porque realmente quieren saber cuáles son esas mismas implicaciones que tiene, pues, como para la salud mental y la salud física de las personas el consumo del vape o el cigarrillo electrónico? Muy bien, entonces, obviamente depende mucho de las características del producto. Vamos a hablar en este momento digamos, vamos a hacer un énfasis importante con lo que está más de moda, que son los dispositivos desechables. Aunque ha disminuido un poco el uso de los dispositivos de tanque, pero que son los que uno mismo llena, que uno mismo prepara, tiene que ver a nivel del riesgo físico o biológico, tiene que ver con los componentes específicos de cada uno de estos productos. Entonces, en los varios estudios que se han hecho hemos encontrado múltiples sustancias, entre las cuales los compuestos orgánicos volátiles, diacetilo, incluso hemos sabido de ciertos reportes en razón del componente importante como el formaldehído, porque recuerden que la nicotina es un compuesto orgánico que con las temperaturas puede cambiar no solo su estructura, sino también que puede cambiar el sabor. Y va de la mano también de la manera como se mejora el sabor de la misma nicotina. Entonces tenemos presentaciones incluso que vienen de sales de nicotina y depende también de las diferentes concentraciones. Con base en eso y los otros componentes, que también hay un líquido ahí bien importante, un compuesto importante que es un derivado de la vitamina E, esos por ejemplo están asociados a ciertas manifestaciones importantes a nivel pulmonar, que al ser toda esta estructura de la vía aérea inferior, una membrana gigante para la difusión de ciertos productos que están en el externo, el aerosol de este tipo de compuestos pueden generar ciertas neumonías que son extremadamente complejas de manejar y pueden llevar a unas fallas respiratorias agudas que en algunos individuos llevan a la muerte.
Esos son los casos que se han reportado y se han venido estudiando desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, que le hace un seguimiento bien importante. Mortalidad incluso por debajo de los 18, 17, 15 años, casos de mortalidad. Estamos hablando de que algunos individuos con el uso de estos dispositivos hacen neumonía que en algunos no mejora, componente respiratorio agudo, que no mejora y los lleva a una falla respiratoria, a una falla también orgánica múltiple, y eso es un elemento, una situación importante que los puede llevar a la muerte. Juan, y dejar que esto avance Claro. es en parte lo que tú decías del desconocimiento y la falta de información que se tiene sobre estos dispositivos, pues porque normalmente se piensa que son muy buenos en el conocimiento popular, pero es importante también prever este tipo de cosas, lo que dice Juan, porque de hecho en personas tan jóvenes puede llegar la muerte. Esto es importante. Le Juan. sumamos también, le podemos sumar también que podemos tener dificultades a nivel hepático, dificultades a nivel renal. Hay manifestaciones importantes también, ya hay unos reportes por las altas temperaturas que manejan estos dispositivos de cambios en lo que son las células de la orofaringe, de la vía aérea superior, que pueden corresponder en algunos individuos a ciertas, digamos, predisposición a ciertas enfermedades que generan, pueden presentarse a mediano y a largo plazo. También hay cambios importantes a nivel dermatológico, cambios a nivel de la cara, cambios inflamatorios a nivel del oído medio, sinusitis, queratoconjuntivitis, manifestaciones como la irritación también permanente de la vía aérea superior. Hay una gran cantidad ya de problemas en salud que se están presentando mucho más rápido en razón, por ejemplo, a los usuarios crónicos, por ejemplo, del cigarrillo. Entonces, no es tan inocuo. Y esto que al parecer, este aerosol que se dispersa tan fácilmente, que no deja residuos en la piel, que no deja residuos en la ropa, que aparentemente el olor es muy agradable y que no pasa absolutamente nada, a nivel químico en nuestro organismo no lo recibe de la mejor manera. Y a nivel mental, obviamente, pues el principal componente tiene que ver con la concentración en sus diferentes presentaciones también de nicotina, que como ya los hablaba, en individuos mucho más jóvenes, los cambios son mucho más evidentes. Ya les conté que, por ejemplo, el paciente joven que tuvimos, el niño que tuvimos expuesto, por ejemplo, al vaporizador del hermano, lo primero que hizo fue la pérdida del sueño, episodios de inquietud motora, incluso hay unas manifestaciones casi delirantes por las concentraciones tan altas de nicotina que estuvo expuesto, que estaba utilizando un vape que tenía unas concentraciones del 30% de nicotina y lo utilizó en un periodo muy corto. Estamos diciendo que este niño, según la familia, lo utilizó por un periodo de 2 semanas y eso lo llevó a unos cambios comportamentales importantes y también a nivel de la salud mental. Entonces, ansiedad, el sueño, hay pérdida de la concentración, la memoria a corto plazo, dificultades para la actividad física, dificultades en el apetito, dificultades en la comunicación y obviamente pues a nivel social y familiar eso implica ciertos cambios y ciertas llamadas de atención para no solo las personas de su entorno, sino también con las personas que están interactuando a nivel académico o a nivel profesional. Claro. Juan Carlos, tenemos más de 400 conectados a este espacio, muy interesados en este tema del vapeo y de los cigarrillos electrónicos, y al principio hicimos una encuesta entre las personas que están conectadas a este espacio y es si ellos pensaban que el uso del vapeo, del vaporizador, era nocivo para la salud. ¿Tú qué crees que nos respondieron, Juan? Pues según los estudios, la gran mayoría de personas piensa que no es nocivo, que el impacto en la salud es mínimo o nulo. Cuéntanos qué nos dijo. Esperemos unas preguntitas al principio y al final contamos cuál es el balance de las personas en cuanto a esta respuesta. William nos pregunta que si sabemos si existe el concepto de vapeador pasivo al igual que con el tabaco. Muy bien.
Excelente pregunta, porque es muy común en las capacitaciones que hacemos, especialmente en el entorno laboral y obviamente en el entorno escolar. Pero no sé si se han dado cuenta que en algunos momentos, dependiendo del dispositivo y el aerosol, hemos tenido ya no solo reportes desde la consulta, sino también en ciertos estudios tratando de valorar como un impacto similar al fumador pasivo o las personas conocido como el fumador pasivo, la gente que se expone también como al humo del cigarrillo. Hasta el momento, pues, no hay como unos reportes bien importantes en razón de una evidencia que nos diga desde el punto de vista clínico que esa asociación es similar o igual al humo del cigarrillo. Sin embargo, ya hemos tenido reportes, pacientes, incluso las parejas de los más adultos que reportan ya ciertos síntomas, sobre todo de la vía aérea superior, en razón de la exposición frecuente al aerosol o a lo que del vapeo, pues, del uso de sus compañeros o de las personas cercanas. Eso es un tema que todavía se está revisando y estamos esperando que se amplíe mucho más. Bueno, Jorge nos hace una pregunta en cuanto a la actividad física, que es algo que estábamos hablando aquí antes del streaming, y es ¿qué incidencia tiene el consumo del vape en la actividad física? Muy bien. Pues este aerosol a nivel pulmonar tiene también, y lo pueden buscar también en internet, hay unas equivalencias, hay unas tablas también, no solo que nos demuestran que dependiendo de las concentraciones del vape, que pueden ser, no sé si lo han visto, de 800, 1200, 2500, 3000 puff, o dependiendo de la carga, hay una equivalencia también no solo en número de cigarrillos a los cuales yo me puedo estar exponiendo por la concentración de nicotina, sino también al impacto que puede generar a nivel de la dinámica pulmonar. Hay individuos un poco más susceptibles a este tipo de elementos y de compuestos, incluso la clínica en algunos es muy llamativa, sobre todo cuando valoramos personas que hacen ejercicio frecuentemente. También manifiestan dificultades, sobre todo para la resistencia y para la actividad física frecuente. Eso nos puede hablar que puede generar un impacto negativo, no solo a nivel pulmonar, sino también en todo lo que implique el ejercicio. Que recuerden que este tipo de componentes también van a la vía aérea inferior y pueden migrar ahí las células inflamatorias, pueden haber ciertos cambios que pueden limitar como toda esta parte a nivel del ejercicio, el rendimiento físico o de la exposición a ciertas actividades, pues, que están derivadas de este tipo de elementos. Mónica nos hace una pregunta muy interesante y es, ¿pero qué hacen estos dispositivos en el cuerpo, en los pulmones? Y los que supuestamente no tienen nicotina, ¿también son malos? Muy bien, pues digamos que el término de bueno o malo depende mucho, pues, también de, lo repito, las características individuales. Nosotros, la idea es desestimar el uso con este tipo de situaciones porque es un elemento relativamente nuevo, ¿cierto? Todavía desconocemos mucho del impacto, sobre todo a largo plazo, que puede generar en razón del uso frecuente o el uso crónico, no solo por la misma nicotina, sino por los otros elementos, los otros componentes químicos, que en esas altas temperaturas y también con la exposición frecuente y en esa membrana tan grande que es toda la parte de la vía aérea inferior, hay un impacto negativo que en este momento lo estamos viendo desde un punto de vista patológico, con la migración de células inflamatorias, con una gran cantidad de cambios, no solo a nivel de los vasos y de todo lo que está en la fisiología normal de los individuos, sino también los otros cambios que pueden darse en los otros órganos vitales como el hígado, el riñón, también la dinámica cardiovascular. Entonces el impacto hasta el momento, la evidencia muestra que es muy negativo, por eso estamos tratando de generar este tipo de espacios para sugerir, es desestimar el uso, porque si bien parece un producto inocuo y desde el punto de vista comercial, social, cultural, en este momento es muy aceptado, tal cual como en su momento
en el siglo pasado lo tuvo el cigarrillo, hoy podemos decir que se convierte en ciertos individuos en un factor de riesgo, no solo para enfermedad, sino también para muerte, para una situación muy negativa a nivel de la salud física y también de la salud mental. Juan, ¿podemos decir que es un impacto similar o incluso más fuerte que el que tiene el cigarrillo? Pues hasta el momento, pues en cigarrillo, digamos que el impacto en cigarrillo, hoy tenemos estudios muy grandes y desde hace mucho tiempo, que nos hablan que con el cigarrillo tenemos una mayor incidencia y prevalencia de cáncer, ¿cierto? Que es bien conocido por todos, aparte de la gran información que tenemos en las cajetillas, en los productos que venden, donde está pues comercializado el cigarrillo. Todavía no podemos hablar muy bien de ese tipo de asociaciones con los vaporizadores. Sin embargo, el impacto sigue siendo negativo. Y yo creo que con el tiempo y con los estudios y con el seguimiento estricto que estamos haciendo, podríamos ya tener en algunos años suficiente evidencia para poder correlacionar y obviamente tener más argumentos que van en pro de lo que hasta el momento nosotros estamos haciendo, que es, les repito, desestimar el uso de este tipo de elementos o de productos. Buenísimo. Atención, Juan, una pregunta de Diana Flores. ¿Qué sucede si una mujer en estado de embarazo hace uso constante del vapeador? Excelente pregunta, porque hay unos componentes, recuerden que hay unos componentes importantes que pueden también tener cierta pueden generar un impacto negativo no solo en el desarrollo embriofetal, sino también en la misma condición materna. Entonces, obviamente, algunos productos no lo relacionan, pero la sugerencia siempre es que no se use este tipo de elementos durante la gestación del embarazo. Juan, y tenemos muy buenas noticias porque en la encuesta salió positivo 97% de personas que creen que es nocivo para la salud el uso de estos dispositivos. Entonces también es importante ese mismo clic que tienen las personas que pues también entender que este vapeo, que estos cigarrillos electrónicos tienen, como decía ahorita Juan, un impacto similar o inclusive mayor en algunos casos en la salud física y mental de las personas. Entonces, Juan, ¿qué tal si seguimos entonces hablando de esas implicaciones en salud física de las personas, que vemos que hay muchas preguntas relacionadas con el tema también de esa salud física pues y del bienestar de las personas? Muy bien. Pues inicialmente los cambios son incipientes, o sea, son incipientes y obviamente inicialmente están más asociados como a los síntomas irritativos, síntomas locales de la vía aérea superior y lo que tiene que ver como con el hábito en razón de la exposición. Obviamente una persona que está inicialmente experimentando no va a tener las mismas manifestaciones o síntomas que una persona que ya tiene un uso mucho más crónico y frecuente. Hemos visto casos, por ejemplo, tal cual como ocurre con el cigarrillo, que tenemos usuarios que pueden consumirse un dispositivo de 1200 puff en 2, máximo 3 días, ¿cierto? Y en ocasiones normal estar asintomático. Todavía incluso la equivalencia o lo que se habla del producto en puff es difícil de valorar, porque depende mucho también, como es un dispositivo electrónico, él responde a la entrega del líquido o del vaporizado, depende también de la misma inhalación. Entonces vemos usuarios tal cual como el cigarrillo, hay algunos que lo hacen de manera superficial y hay otros que lo hacen de una manera mucho más profunda. Incluso si miramos en canales como YouTube, hay concursos con los dispositivos de tanque donde con este tipo de productos hacen figuras, hacen una gran cantidad de figuras, hacen concursos, hacen aros, hacen una gran cantidad de cosas y se convierte en un reto especialmente para los hombres más jóvenes en razón del uso de este tipo de productos. Pero en ciertos usuarios las manifestaciones curiosamente son muy rápidas y tempranas.
un fin de semana de exposición, cuando estoy en las personas que están sobre todo en el ambiente de la rumba o que están departiendo con amigos, la tos, por ejemplo, es un síntoma importante, es bien llamativo. La tos, la irritación de la vía aérea superior, como ya les dije, la disfonía, algunos tienen síntomas similares a la rinitis, algunos entran con dolor, disfagia, dolor de garganta, dolor para tragar, algunos están inapetentes, otros asocian también pérdida del gusto, otros asocian que les afecta un poco el olor. Entonces eso va en algunos individuos progresando, pero por ahí la gran mayoría están refiriendo esas manifestaciones y también están reportados en los estudios que en este momento conocemos en razón de los síntomas derivados del uso frecuente de este tipo de productos. Juan, y pregunta clave, ¿estos dispositivos o el vapeo genera adicción o dependencia en las personas? Muy bien, eso es bien importante porque cuando ya, digamos, dependiendo obviamente la principal sustancia que nos puede generar una dependencia y posteriormente una adicción implicada en estos elementos es la nicotina. Pero recuerden que en el mercado también se consiguen productos que tienen la mezcla de ambos, mezcla de nicotina y de derivados cannabinoides, que en este caso también se consiguen con THC, no solo con CBD. Y nos hemos llevado sorpresas porque hay dispositivos que reportan CBD, pero también tienen altas concentraciones de THC. Esas dos sustancias por sí solas en algunos individuos generan no solo la dependencia, que es la necesidad orgánica de estar necesitando el producto, o también nos puede llevar a la adicción, que ya tiene que ver también con los cambios en la conducta, en razón del uso frecuente, de la necesidad y en razón también de una gran cantidad de situaciones desde el punto de vista clínico y comportamental, que es lo que nosotros miramos frecuentemente también en la consulta. Juan, yo sé que tú tienes unas estadísticas también del uso del vapeo y de los cigarrillos electrónicos. ¿Nos puedes compartir de pronto alguna? Bueno, hay unos estudios bien importantes. Por ejemplo, hay un estudio muy grande en Estados Unidos que se hizo en población escolar, donde se le hizo un seguimiento a los estudiantes desde el grado octavo hasta el grado 12. Un porcentaje importante para el grado octavo estaba ya de manera experimental utilizando, estaban experimentando con los vaporizadores, que fue mucho, un porcentaje que fue mucho mayor en la medida en que se iba avanzando en los grados escolares. Curiosamente, ya para el grado 11 y 12, muchos de estos usuarios que pasaron incluso por concentraciones variables, porque podemos decir que la tendencia es a utilizar inicialmente concentraciones, entre comillas, pequeñas o menores de nicotina. Estamos hablando de productos del 3-5% de nicotina, que no es en presentación en sales. Y al llegar al grado 11-12, las concentraciones eran mucho mayores, productos ya incluso utilizando ya productos de tanque donde yo puedo hacer mis propias mezclas, que es lo que vemos normalmente en las tiendas de vapeo, donde están las esencias, la glicerina, los saborizantes, las esencias y la concentración de nicotina. Entonces algunos reportaban usos superiores a concentraciones de 30 al 50% de nicotina. Pero curiosamente con el tiempo, algunos de estos, un porcentaje importante, migraban no solo ya al cigarrillo, los que en algún momento lo utilizaron porque no era el cigarrillo, ya les podríamos hablar de que ya a un nivel de dependencia importante, y ya en razón de la adicción, ya teníamos individuos que migraban al cigarrillo. Y en otros individuos con cierta vulnerabilidad, eso le generaba una predisposición al uso de sustancias psicoactivas, entre ellas los cannabinoides y las otras sustancias que están obviamente en el mercado. Entonces ese es el llamado a los padres de familia, a los tutores, a los docentes, a las personas que estamos rodeados o que estamos acompañando procesos de crecimiento o estamos acompañando también a nuestros jóvenes para tratar de conciliar, de comunicar y de educar a nuestra población para desestimar el uso de este tipo de elementos. Total. Y obviamente desde el punto de vista conductual también, que es bien complejo de valorar,
pero en ciertas personas que tienen factores de riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta que pueden derivar la predisposición al uso de sustancias psicoactivas o a ciertos patrones de abuso, tratar de generar un mayor acompañamiento para que no lleguemos a esta situación tan compleja que se está presentando pues, en muchos núcleos sociales y familiares en este momento en la ciudad de Medellín. Juan, muy importante ese llamado que se le hace a las familias, a las personas, a los cuidadores, a las instituciones, para que tengan esta información muy a la mano y que puedan compartirla también con estas personas que pueden ser vulnerables también a consumir estos tipos de dispositivos, vapeo o cigarrillos electrónicos. Juan, ¿qué tal si seguimos con una ronda de preguntas? Claro también que sí. que hay muchas personas que nos están haciendo las preguntas y los invitamos a que nos hagan las preguntas que ustedes quieran, todas las dudas, las inquietudes o incluso las opiniones que tengan sobre este tema son bienvenidas porque este espacio es para ustedes especialmente. Bueno, Carolina Sánchez nos pregunta, ¿existe alguna correlación negativa con personas que toman medicinas psiquiátricas y usan estos dispositivos? Perfecto, entonces veamos. Pues desde el punto de vista toxicológico y farmacológico, pues la nicotina tiene ciertas interacciones en algunos individuos que pueden derivar para un mayor o menor efecto de algunos medicamentos. Sin embargo, obviamente hay algo en el patrón individual, pero ¿qué hemos visto? Que dependiendo también de la concentración de nicotina y si hay ciertos patrones de abuso, de dependencia o de adicción, pueden reforzar ciertos patrones de conducta que en ocasiones los medicamentos, que lleven a que los medicamentos no tengan su mejor efecto terapéutico. Entonces, la recomendación, muchas veces cuando estamos haciendo acompañamiento en ciertos procesos de adicción, donde ya hay una enfermedad o una patología psiquiátrica bien instaurada, para tratar de mantener el individuo en cierto grado de compensación, nosotros, pues el equipo pues, que me acompaña en salud mental, nosotros también desestimamos el uso, no solo del cigarrillo, sino también el uso de estos dispositivos que dispensan nicotina. Tiene que ver mucho con todos los cambios que hay a nivel de la parte del sistema nervioso central, de todo lo que modifica los neurotransmisores y todo lo que va en razón del impulso, del control de la ansiedad, de la regulación del sueño y otro tipo de situaciones que son los que buscamos cuando tratamos de compensar o de mejorar ciertos diagnósticos en psiquiatría. Javier Ferreira nos dice, ¿qué mensaje le dejaría a personas adultos mayores que cambiaron el cigarrillo tradicional por vapeadores pensando que con eso disminuyen los riesgos de afectación en salud? Muy bien. Pues con base en la literatura, les repito, la recomendación es tratar de desestimar el uso. Y en la experiencia clínica personal, pues este año tuvimos un caso muy negativo, no un adulto mayor, sino una persona de 40 años que tuvo una situación muy negativa que lo llevó, como les conté en un momento, a una neumonía bilateral que fue muy compleja de manejar, que requirió incluso intubación y todos los cambios y todo el soporte respiratorio y todo el soporte en la unidad de cuidados intensivos, similar como se hacía o como se hace con los pacientes con COVID. Entonces, este paciente lastimosamente entró en un periodo de no retorno, se agudizó toda la crisis que empezó por el lado respiratorio, un componente multiorgánico y lastimosamente falleció. Entonces, la recomendación obviamente es con este tipo de productos tratar de, lo repito, desestimar el uso. Y obviamente con base en la sintomatología y el chequeo periódico por su médico tratante, tratar de valorar los factores de riesgo para evitar situaciones negativas desde el punto de vista biológico y mental. Y adicionalmente, determinar de la mano de un toxicólogo clínico si este paciente requiere, porque migró del uso o hay un patrón de dependencia o de adicción a la nicotina por el cigarrillo, tratar de mirar qué elemento o qué otra
qué otro apoyo de vista terapéutico y clínico necesita para mejorar este punto, este tipo de exposición a estas sustancias o estos elementos que generan un impacto negativo para la salud. ¿De acuerdo? Juan, tenemos una pregunta con respecto al aumento de los casos vasculares neurológicos. ¿Esto puede ser asociado también por el vapeador? Bueno, ahí este año un reporte importante en un artículo americano donde ya estaban asociando o había una asociación con ciertos episodios en algunos usuarios de este tipo de dispositivos, pero todavía, al menos en lo que conozco y en lo que he revisado, decir que hay una asociación directa depende también mucho de los diferentes productos que tenemos en el mercado. Recuerden que son elementos, casi todos hechos en Asia o particularmente en China, y hemos encontrado también productos fraudulentos que, por ejemplo, no tienen glicerina vegetal, que es la que normalmente traen en ciertas concentraciones los dispositivos desechables, sino que los hemos encontrado también con aceite mineral, que eso es extremadamente nocivo y eso puede generar, porque a nivel pulmonar, les repito, eso es una membrana gigante que permite un intercambio importante a nivel corporal, entonces puede generar también no solo cambios a nivel endotelial, a nivel vascular, sino también en la dinámica cardiovascular. Entonces, obviamente, les repito, depende mucho de la susceptibilidad individual y obviamente el tipo de elementos a los cuales nos estamos exponiendo. Juan, ¿cómo afecta el vapeo a los sistemas reproductivos masculino y femenino? ¿Conocemos si hay de pronto alguna relación con este tema? No, en este momento no lo conozco. Y obviamente pues el llamado es que si hay algún tipo de manifestación, de síntoma, si usted siente que en algún momento le está generando algún tipo de cambio, no solo en la libido, sino también usted hay alguna situación bien particular en razón de la fertilidad o siente que tiene un impacto negativo en este aspecto, lo ideal es consultar al médico para hacer un seguimiento. Nidia Mabel Tangarife nos pregunta, ¿qué tan cierto es que algunos no tienen nicotina? Ese también es una pregunta bien importante que frecuentemente nos hacen los padres. Les repito, las características de estos productos y los diferentes ingredientes y lo que tenemos en el mercado. En el seguimiento, por ejemplo, que le hacemos a los jóvenes adolescentes, cuando hacemos pruebas específicas, por ejemplo, pruebas rápidas de orina para tratar de mirar las concentraciones de los metabolitos de la nicotina, nos hemos llevado sorpresas. Entonces nos llevan el producto, que por lo general es un dispositivo desechable. Entonces el joven dice, no, yo utilizo este porque no tiene nicotina. La madre dice, él sigue irritable, él no se concentra, él está muy ansioso, él no duerme. Está perdiendo el apetito, él no rinde en el colegio, tengo muchas quejas, yo lo noto muy ansioso. Pero yo vengo para que me le haga la prueba, una valoración, a ver si este elemento no solo tiene derivados cannabinoides, sino también a ver si tiene nicotina. Y en las pruebas rápidas que hacemos en orina, sale positivo para nicotina. Entonces es muy complejo en este momento en nuestro medio determinar si los que verdaderamente dicen no tener nicotina, obviamente en las características o en el tipo de producto corresponden a eso verdaderamente. Entonces es difícil en este momento saber eso. Bueno, tenemos dos preguntas que se relacionan con niños y con adolescentes. Comencemos con la de los niños. ¿Cómo hacer prevención con niños que aún no han tenido contacto con este tipo de dispositivos? Muy bien. En el acompañamiento, por ejemplo, que nosotros hacemos en ciertos colegios de Medellín, hemos hecho campañas incluso desde el grado quinto, donde con la autorización de los padres valoramos obviamente con los docentes, con el grupo de salud mental, con los psicólogos, con los diferentes educadores y docentes, la necesidad de generar sobre todo estrategias de prevención basadas en el conocimiento.
La comunicación con ellos debe ser bien positiva. Obviamente son muchachos que hoy tienen demasiada información a la mano. Tenemos niños que tienen su dispositivo móvil desde los 5 o 6 años y con estas redes pues que tienen esa gran cantidad de información, ellos el acceso es supremamente rápido, ellos tienen también ahí la posibilidad de llevarse una primera impresión. En la experiencia que hemos tenido en los colegios, la gran mayoría de niños desde quinto de primaria conocen los dispositivos y saben qué es, pero fortaleciendo todas las conductas de bienestar que tiene que ver con el refuerzo positivo del deporte, de las habilidades, de todo el factor vocacional, de todo el acompañamiento familiar, de todo lo que le genere bienestar. Muchos en el tiempo toman una sana decisión y en el momento de una exposición deciden no utilizarlo. Eso es lo que estamos tratando de reforzar en esas intervenciones, sobre todo grupales o individuales, para desestimar el uso y la exposición a este tipo de elementos en la población infantil. Todo está en la información. Entonces, Juan, y nos hacen una pregunta de lo que te decía ahorita con respecto a los adolescentes, que quizá no hay de pronto como una oportunidad de tanto control con ellos, y nos cuentan una situación específica con un adolescente que tiene asma y que utiliza inhalador. ¿De qué manera se podría persuadir a este chico o también a los adolescentes que tengan esta patología o de pronto pues también en general para ellos, para persuadirlos y que no utilicen estos dispositivos? Curiosamente hay algunos estudios que hablan que cierta predisposición por patologías pulmonares de base pueden generar una vulnerabilidad a la exposición de este tipo de productos. Entonces la mayor recomendación para los pacientes asmáticos, para los pacientes, o la mejor recomendación para los pacientes asmáticos, para los pacientes que utilizan inhaladores, para los pacientes que tienen, los individuos que tienen alguna susceptibilidad desde la vía aérea superior o inferior, es tratar de no utilizar este tipo de productos. En la clínica es frecuente tener pacientes sintomáticos que acuden también a los servicios de urgencias para compensar este tipo de patologías, donde ya no es el cigarrillo, sino el vape, los que lo está llevando a crisis frecuentes o a otro tipo de manifestaciones que el tratamiento crónico no les puede compensar. Entonces, la sugerencia es no utilizarlo, acudir a su médico tratante para hacer una valoración, obviamente, y que se acompañe también de una valoración por un toxicólogo clínico para determinar los diferentes factores de riesgo y las estrategias terapéuticas que necesitan apoyo, obviamente, para que no se utilice más este tipo de productos. Perfecto, Juan. Tenemos muchas preguntas con respecto al tema de los fumadores pasivos. ¿Qué tal si hacemos otra vez un hincapié pues, en la respuesta también que nos diste al principio de este espacio, para que a la gente le quede aún más claro el tema de los fumadores pasivos con el vapeo? Muy bien. Pues todavía no hay una asociación, hasta el momento no hay una asociación directa entre manifestaciones o sintomatología por estar expuesto al aerosol de este tipo de productos, ¿cierto? Sin embargo, ya hay una tendencia, en la consulta es frecuente que no solo el paciente que lo usa crónicamente o regularmente está manifestando síntomas, sino también el acompañante, llámese la pareja, llámese el esposo, el novio, los amigos de rumba. Obviamente también ya se está estudiando porque tiene que ver mucho con los espacios tal cual como se veía con el uso del cigarrillo. También es común en este momento que en el entorno laboral que algunos individuos que están expuestos al aerosol de este tipo de productos de sus compañeros estén manifestando síntomas. Los principales son irritativos de la vía aérea superior. Eso es lo que estamos mirando, pero que se convierta en un factor de riesgo en este momento de asociación para alguna patología o para alguna manifestación tal cual lo está descrita en los usuarios crónicos, hasta el momento no. Sin embargo, hay estudios importantes, se están llevando a cabo, hay seguimientos desde el punto de vista epidemiológico y obviamente en la medida en que avance el conocimiento en este tipo de elementos y en el impacto negativo
que tengan la salud, vamos a tener mayores elementos para generar recomendaciones mucho más importantes, no solo desde el punto de vista individual, sino también colectivo. Entonces, siempre es bueno tener recomendaciones en razón de la exposición, ya sea activa o pasiva, porque, les repito, los diferentes elementos químicos que están contenidos en estos productos pueden generar un impacto muy negativo en la salud de todos los individuos que se exponen a esto. Juan Dairo Hurtado nos pregunta si el uso del vapeador genera restos mínimos de agua en los pulmones. Pues el componente o lo que conocemos como agua en los pulmones puede estar asociado al componente inflamatorio de la vía aérea inferior. Eso está descrito en algunos individuos por el uso, obviamente, de este tipo de productos y está caracterizado por la migración o la activación de células inflamatorias. Ahora, hablar de restos, de algún componente, de algo en específico, pues en este momento lo desconozco, pero en neumología los neumólogos ya están reportando y en seguimientos que hacen, no solo desde el punto de vista clínico, sino radiológico, hay ya reportes de este tipo como de manifestaciones en ciertos individuos, que es los que han reportado las neumonías y los cambios inflamatorios por la exposición al producto, a los diferentes químicos de este tipo de productos. Juan, algunas recomendaciones finales que le puedan quedar a las personas, no solamente a los que están predispuestos de pronto a utilizar estos dispositivos, sino a los que tienen alrededor a familiares o de pronto niños o adolescentes a su cargo. ¿Qué recomendaciones finales tenemos para todos ellos? Muy bien. Básicamente, desde el punto de vista clínico, la recomendación es no utilizar este tipo de productos. Ustedes saben que en Colombia es muy complejo realizar controles. Nosotros podemos encontrar una gama importante desde el punto de vista de la oferta de este tipo de productos, pero que no siempre corresponde a productos de calidad. En Colombia se consiguen muchos elementos que pueden ser adulterados. Es bien complejo, no es lo mismo utilizar un vape en Colombia que utilizarlo en Estados Unidos. No es lo mismo los productos que llegan a Latinoamérica, que llegan en Europa y en Norteamérica o en Estados Unidos. Entonces, tratar de, obviamente, primero de valorar el riesgo individual. Si yo tengo factores de riesgo pulmonares, si hay un impacto negativo a nivel de la salud, si yo siento que no genera ningún beneficio o me está generando síntomas, inmediatamente interrumpir el uso. Si usted cree que no le genera nada negativo y si cree que ya tiene un nivel avanzado de dependencia o de adicción, consulte a su médico para poder determinar desde el punto de vista clínico, poder caracterizar cuáles son los diferentes factores de riesgo y qué impacto está teniendo en la salud. Y recuerden que adicionalmente, por las diferentes concentraciones de nicotina, va a haber un impacto también en la salud mental, no solo en la salud física, derivado por la nicotina y los otros elementos, sino también en la salud mental. Entonces, mucha gente tiene la percepción de que es que me regula o me controla la ansiedad. Sin embargo, vemos que en muchos pacientes se genera o hay una ansiedad de rebote. Entonces, lo que hoy me controla es mucho mayor el día de mañana y eso hace que yo tenga ya una necesidad importante, no solo desde el punto de vista orgánico, sino también mental, de mantenerme en el uso en este tipo de productos. Entonces, recomendación, no utilizarlos. Si los va a utilizar, una valoración médica. Y si hay dificultades del punto de vista físico o mental, obviamente, consultar toxicología clínica, valoración por su médico tratante, apoyo de un grupo de especialistas o de profesionales en salud mental para determinar los diferentes factores de riesgo y la estrategia terapéutica que necesita para mejorar ciertos aspectos que están limitando, como la permanencia en conductas de bienestar. Juan, perfecto, y mil gracias por esas recomendaciones. Yo creo que ya aquí todos tomamos nota sobre las implicaciones que también tiene el uso del cigarrillo electrónico, del vapeo en todas las personas y especialmente también en los niños y adolescentes, que se está volviendo una moda, una tendencia,
y que, como lo decíamos al principio de este espacio, son muy prevalentes también al uso de estos dispositivos por sus colores, por los olores, las fragancias que tienen e inclusive las formas. Entonces es un llamado bastante importante que nos da Juan en este espacio, y les recuerdo a ustedes que pueden revivir este espacio las veces que ustedes quieran con este mismo enlace de YouTube, y se los pueden enviar a las personas que crean que les puede tener sentido para ellos y que les puede servir también en sus entornos cercanos. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Aprendimos demasiado sobre este tema de los cigarrillos electrónicos, desmitificamos también un montón, porque personalmente no tenía idea también de la diferencia que tenían estos dos, o de las implicaciones en cuanto a la salud mental y la salud física bien importantes que tienen estos dispositivos también y sus usos. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Diego, a ti muchas gracias a todas las personas interesadas en este tema, y obviamente estaremos dispuestos a responder las diferentes dudas e inquietudes que sigan surgiendo al respecto. Muchísimas gracias. Y en cuanto al tema de bienestar, muchas gracias a ti. En cuanto al tema de bienestar, les contamos que Vive Más es el programa de bienestar de Sura, y que ustedes pueden acceder ingresando a vivemás.segurosura.com.co y encontrar muchos ejercicios en cuanto a salud mental, respiración, y si de pronto conocen a alguien que está pasando por temas de adicción, por temas también de ansiedad, estos documentos, estos contenidos pueden ser para ustedes. E importante también siempre consultar a expertos en salud mental y también en medicina. Entonces los dejamos con un corto video sobre el nuevo módulo que tiene Vive Más para todos ustedes. Que estén muy bien. Feliz día. Hola, yo soy Diego Fernando Mosquera y te doy la bienvenida a este módulo de Conecta Cuerpo y Mente de Vive Más Sura. Aquí vas a encontrar algunos tips para que puedas transformar tu vida. ¿Y qué tal si comenzamos con la meditación? Y es que se ha encontrado que si la haces de manera regular, puedes mejorar tu salud física y mental. Así que vamos a tener algunas pequeñas meditaciones para que tú puedas incorporarlas a tu vida diaria. Otro de los temas que vamos a tratar es el del movimiento consciente, y es que este es un clásico de la transformación de los hábitos saludables, y lo puedes hacer como tú quieras y te conectes mejor. Si quieres caminar, si quieres trotar, bailar o hacer ejercicio, es lo que a ti te funciona y conecte tu cuerpo y tu mente. Entonces vas a poder encontrar algunos tips para que puedas estar bien enérgico y además estar en equilibrio. Abordaremos las pausas activas para que puedas reducir esa tensión muscular y tengas claridad mental. Guarda y comparte este video para que juntos hagamos un movimiento de conciencia de cuerpo y mente.